Hola a todas las personas de la comunidad jurídica del conocimiento que se están uniendo a esta sesión. Por estos días hemos venido hablando con el doctor Jorge Iván Rincón Córdoba, destacado jurista, académico, consultor, sobre diversas temáticas relacionadas con el derecho disciplinario. Ayer, por ejemplo, abordamos el tema desde la óptica probatoria. Y hoy lo invitamos nuevamente para profundizar sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos. Bienvenido, doctor Jorge Iván, y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muy buenos días a todos y a todas. Como es costumbre, agradecer a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por la confianza para que yo haga parte de estas capacitaciones, que son una herramienta muy útil para los diferentes servidores públicos y operadores jurídicos que acuden a la comunidad jurídica del conocimiento. Hoy me corresponde hablar de un tema muchísimo más genérico que el de ayer y es tratar sobre la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, de aquellos aspectos principales para poder entender este régimen de responsabilidad de quienes son agentes del Estado. Lo primero que tendría que señalarles es que nos encontramos frente a una variable y es que la potestad disciplinaria, a diferencia de otras responsabilidades, hace parte del llamado jus puniendi del Estado, es decir, la capacidad que tiene el Estado de imponer castigos, de imponer sanciones frente a comportamientos que se considera ilícitos o, como se denominaría en el derecho disciplinario, faltas disciplinarias. Una sanción no es otra cosa distinta que una aflicción, diría García Enterría, una minoración de un derecho, una consecuencia jurídico negativa. Y siempre que nosotros hablamos de sanción, la sanción pues es una respuesta o consecuencia jurídico negativa a un ilícito, entendiendo por ilícito un comportamiento no querido, entendiendo por ilícito un comportamiento reprochable, entendiendo por ilícito un comportamiento no deseado, entendiendo por ilícito un comportamiento prohibido. Esto me diferencia la responsabilidad sancionatoria o punitiva o el llamado jus puniendi de las llamadas responsabilidades resarcitorias, en donde el Estado lo que busca no es castigar, sino obtener una indemnización de perjuicios por un daño que sufrió. En otro momento, en otra clase, en otra capacitación, hablaremos de esas responsabilidades resarcitorias que tienen dos mecanismos principalmente, que es la responsabilidad fiscal, encabeza las Contralorías Generales, Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales, y por supuesto la llamada acción de repetición. Hoy me quiero concentrar entonces en esa manifestación del jus puniendi, que son dos, los delitos, derecho penal, contra la administración pública, que también hace parte del régimen jurídico que rige la labor de los servidores públicos, y por supuesto el derecho disciplinario en estricto sentido. Lo primero que tendría que decirles es que obviamente el derecho disciplinario, más allá de la discusión de si es o no es una disciplina autónoma, está ligado tradicionalmente en el mundo de la función pública con elementos como la jerarquía administrativa. Está ligado también, obviamente, a que la mayor parte de ilícitos disciplinarios tengan una relación directa con el contenido funcional de los empleos públicos. Recordemos que la principal falta disciplinaria es incumplir las funciones propias de su cargo y también desconocer los deberes que son consustanciales a la calidad de servidor público, incurrir en alguna prohibición, abusar de sus derechos o incluso desconocer el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses que rigen la función pública. Por lo tanto, cuando hablamos de faltas disciplinarias, lo que estamos diciendo es que es un control de carácter administrativo, un control de naturaleza correctiva. Lo que el derecho disciplinario busca realmente es reconducir la actividad del servidor público para que ajuste su comportamiento a la legalidad. Es un control, por lo tanto, ad intra, eso quiere decir que es un control interno inicialmente, porque, insisto, lo que busca es que a través de una naturaleza y de una función disuasoria de la sanción, evitar que los funcionarios públicos o bien reincidan en un comportamiento o bien, si no lo han hecho, pues que se abstengan, por supuesto, de omitirlo. Y las sanciones disciplinarias también tienen relación directa con la relación laboral. La mayoría de ellas tienen una relación directa con la relación laboral de los empleados públicos. Piénsenlo bien, una amonestación escrita o un llamado de atención escrito en la hoja de vida es dejar un antecedente jurídico negativo en su historia laboral. Cuando hablamos de la suspensión en el ejercicio de las funciones, quiere decir que la persona, durante un tiempo, no podrá desarrollar las tareas, responsabilidades, funciones que hacen parte del empleo público del cual es titular.
Si yo no desarrollo las tareas, funciones de mi empleo público, tampoco recibo la asignación correspondiente, pues porque en Colombia, salvo excepción legal, yo solamente pago el trabajo efectivamente desarrollado. Y si llegáramos a la sanción más elevada, que no es otra distinta que la llamada destitución, tal como lo ha señalado la doctrina, pues realmente nos encontramos frente a un despido sanción. Es la ruptura de la relación laboral. Y esta ruptura de la relación laboral va acompañada tradicionalmente de un efecto que es muy propio del derecho administrativo colombiano y es la llamada inhabilidad general, es decir, la imposibilidad de ejercer funciones, cargos públicos e incluso contratar con el Estado. Dentro de esta lógica, cuando uno habla de esta potestad que nosotros denominamos disciplinaria, pues uno lo primero que tendría que decir es que como toda manifestación del jus puniendi, se somete a unas garantías particulares. Miremos algunas de esas garantías. Garantía número uno, pues lo primero que tendríamos que decir es la competencia, el juez natural. ¿A quién le corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria? Pues depende. En Colombia generalmente tenemos dos clases de controles administrativos, hablando de ámbitos disciplinarios, un control que podríamos llamar interno y un control que podríamos llamar externo. En el control interno, como su nombre lo indica, la persona, órgano o dependencia que ejerce la potestad disciplinaria se encuentra ubicada organizacionalmente en la misma entidad u organismo público donde labora el dependiente laboral que estamos disciplinando. Esta función de control interno le corresponde a las llamadas oficinas de control interno disciplinario. El apellido aquí es relevante para que no las confundamos con las oficinas de control interno que no tienen apellido, pero que no tienen ámbito disciplinario y son oficinas de control interno de gestión, como se ha denominado también por la doctrina. Por lo tanto, aquí vuelvo a insistir, la oficina de control interno se basa en una premisa básica y es que si el derecho disciplinario es una herramienta de carácter correctivo, la cercanía con el servidor público, por supuesto, genera que sea un mecanismo, el derecho disciplinario, que se entrelaza con otras herramientas propias de la función pública, como por ejemplo la evaluación del desempeño, temas relacionados con el abandono del cargo y cómo el abandono del cargo al mismo tiempo puede constituir causal de desvinculación y falta disciplinaria, temas relacionados con llamados de atención a través de memorandos que no necesariamente constituyen infracción de carácter disciplinario, algunas faltas disciplinarias que aunque son un incumplimiento formal de deber, no alcanzan, por supuesto, a ser consideradas como un ilícito y por lo tanto ameritan mecanismos diferenciales. Por lo tanto, aquí vamos a tener la jerarquía y vamos a tener también una herramienta que dialoga con otros instrumentos propios de la función pública. Claro, al ser un tema ligado a la jerarquía, eso implica obviamente que quien ejerce la potestad disciplinaria, tal como señala la ley 1952 del año 2019, debe pertenecer al máximo nivel jerárquico. Es por eso que el jefe de control interno disciplinario, pues debe ser una persona que pertenezca generalmente al llamado, generalmente no, que pertenezca al nivel directivo. Quiero aclarar que a partir de la sentencia Petro Rego versus Colombia y con la modificación de la ley 2094, que modificó al Código General Disciplinario, en la actualidad nosotros tenemos que garantizar que tengamos una persona o una dependencia que instruya el procedimiento disciplinario que esté separada del llamado juzgamiento o de la instancia o de la etapa de juzgamiento. Porque, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si la misma persona o la misma dependencia instruye y juzga, tendríamos una idea preconcebida de la responsabilidad en el momento de juzgar y por lo tanto romperíamos el principio de imparcialidad. La modificación que nosotros hicimos, por lo tanto, conlleva que todas las entidades públicas al día de hoy deberían tener un funcionario, dependencia, que se encargue de la instrucción y del juzgamiento. En la práctica, muchas entidades públicas lo que han hecho es que secretarías jurídicas, oficinas jurídicas también, han asumido etapas de instrucción, mientras que quienes tienen la jefatura, jefe de control interno disciplinario, asumen, en este caso, la fase de, al revés, perdónenme. En la práctica, lo que se hizo fue invertir la regla. Generalmente, el jefe de control interno disciplinario asume la instrucción, mientras que las oficinas jurídicas y también, por supuesto, muchas veces las secretarías también generales, lo que hacen tradicionalmente es asumir la fase de juzgamiento. Esto porque la mayor parte del trabajo está en la instrucción, no en el juzgamiento. No todo lo que yo instruyo pues llega a una fase de toma de decisión. Y también porque en el momento en el que cambió la ley, si la persona que ejercía la función de jefe de control interno disciplinario hubiera asumido el juzgamiento,
tendría que haberse declarado impedido de prácticamente todos los procesos disciplinarios que conocía, pues porque al haberlos conocido en instrucción, ya los había conocido en una etapa anterior y cabría dentro de una de las causales de impedimento de reputación que se establecen en el ordenamiento jurídico. Pero esta no es la única variable. Nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano un control externo. El control externo, como su nombre lo indica, se ejerce por autoridades ajenas a las entidades públicas donde el servidor público trabaja. O también el control externo se justifica porque muchas veces tenemos sujetos disciplinables que no están inmersos en una organización de carácter administrativo. También el control externo se justifica porque a veces requerimos, obviamente, de controlar al controlador, a los jefes de control interno, o ejercer control allí donde la jerarquía se agota. Me voy a explicar. Tratándose de control externo, tradicionalmente tenemos varios sujetos que ejercen ese control externo. En primer lugar está la Procuraduría General de la Nación, en segundo lugar están las personerías municipales o distritales, en tercer lugar podríamos tener a la Superintendencia Notarial del Registro y en cuarto lugar tenemos a la Comisión Nacional de Disciplina y las comisiones seccionales de disciplina. De esta explicación voy a dejar por fuera la Comisión Nacional de Disciplina, no porque no sea importante, sino porque la labor que ejerce la Comisión Nacional de Disciplina es una labor de carácter jurisdiccional y por lo tanto no entra en las lógicas administrativas de las otras autoridades que ejercen control disciplinario. Quiero aclarar, por lo tanto, que frente a la Comisión Nacional de Disciplina, la Procuraduría General de la Nación no tiene ni poder preferente ni prevalente. Y también quiero aclarar que el ámbito de conocimiento de la Comisión Nacional de Disciplina es mucho más amplio que el que tenía anteriormente la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Me explico. Antes solamente recaía sobre funcionarios judiciales, es decir, jueces, magistrados, es decir, la persona que firmaba la sentencia. Las altas cortes no, porque los magistrados de altas cortes tienen fuero y su régimen disciplinario tiene unas connotaciones distintas. En la actualidad, la ley y la Constitución extendió la potestad de la comisión a los empleados de la rama judicial, es decir, ya no solamente al juez, sino a todo el personal del juzgado, sustanciadores, profesionales universitarios, secretarios judiciales. Adicionalmente, se extendió también a los empleados de la Fiscalía General de la Nación, que aunque la Fiscalía no es la rama judicial, sus funciones sí están relacionadas con la justicia en Colombia y por lo tanto se hizo una extensión desde un punto de vista más funcional y menos orgánico. También se extiende a particulares que excepcionalmente ejercen funciones jurisdiccionales, como por ejemplo los árbitros, y se extiende también a algo que se ha denominado servidores públicos transitorios. Las personas que hemos ido con jueces, por ejemplo, en nuestra labor de conjuez, pues obviamente también seríamos sujetos disciplinables por parte de estos órganos. Lo vamos a dejar de lado por ser un órgano de naturaleza jurisdiccional y no un órgano de naturaleza administrativa. Subamos entonces a la llamada Procuraduría General de la Nación. Lo primero que tenemos que decir es que nuestro ordenamiento jurídico establece que es el órgano que tiene la máxima potestad disciplinaria. De hecho, es la máxima autoridad en materia disciplinaria, señala la Constitución Política. Se justifica, pues, por un poder preferente y prevalente. Eso quiere decir que la Procuraduría General de la Nación, si llega primero al conocimiento de un asunto disciplinario, podría quedarse con el mismo y adelantarlo, desplazando a una oficina de control interno. O en su defecto, puede ser que la oficina de control interno ya tenga en sus manos el proceso disciplinario, no importa la fase, la Procuraduría General de la Nación puede abocar competencias, es decir, puede asumir ese proceso disciplinario sin importar la fase en la cual vaya. Pero este es un poder preferente y prevalente que es viable, pero ha sido muy poco utilizado desde el punto de vista pragmático. La Procuraduría también está para controlar al controlador. Por ejemplo, si quien comete la falta disciplinaria es un jefe de control interno, pues es que dentro de la organización no habría quien lo controle. Así que la Procuraduría asume esa competencia. A su vez, también la Procuraduría se encuentra para garantizar el control disciplinario allí donde se agota la jerarquía administrativa. Por ejemplo, si estamos en un ministerio y el ministro es el que comete la falta disciplinaria, quien debe conocer es la Procuraduría General de la Nación, porque recordemos que el jefe de control interno disciplinario es inferior jerárquico del ministro, con lo cual no sería posible ejercer ese control. Y de hecho, también se encuentra la Procuraduría General de la Nación
para asumir controles allí donde las personas no las podemos ubicar en una organización administrativa en sentido estricto. Pensemos, por ejemplo, en los congresistas o funcionarios de elección popular o en los llamados particulares que ejercen función pública. Por eso, la Procuraduría es un ente de absoluta relevancia en el ordenamiento jurídico y yo generalmente en estas capacitaciones también lo que hago es señalar que el discurso de que solo sirve para disciplinar funcionarios de elección popular es lo que nos queda generalmente de los medios de comunicación, pero jurídicamente no es cierto. Su función disciplinaria es mucho más amplia desde el punto de vista tanto constitucional como legal. Luego tenemos las personerías municipales o distritales, entes muy importantes en nuestro ordenamiento jurídico. Su existencia prácticamente es una existencia de carácter histórico. Vienen de las visitas que hacían los españoles en su momento para revisar si los empleados públicos que ellos tenían en las diferentes ciudades de lo que antes pues no era Colombia, pero sí la Nueva Granada, cumplían o no cumplían sus deberes con la posibilidad de sanción y destitución. Eso fue quedando en la historia. Nosotros somos municipalistas, en algún momento se llamaron procuradores, pero poco a poco se fueron quedando dentro de la estructura de los municipios. Las personerías no hacen parte de la estructura del Estado colombiano, de la nación, no hacen parte de la estructura de la Procuraduría General de la Nación, sino que hacen parte de la llamada estructura municipal. Son un control externo, por lo tanto tienen poder preferente y prevalente sobre las oficinas de control interno de las diferentes entidades o organismos de ese municipio de forma particular, y al mismo tiempo también son ministerio público, es decir, que es un 2 en 1, es como si tuviéramos una mini defensoría y una mini procuraduría dentro de la ciudad de Bogotá o dentro del municipio de Ubaté o en la ciudad de Cali. Y las personerías, en este caso, al ser un ente preferente y prevalente, pues también juzgan a jefes de control interno, allí donde se acaba la jerarquía, es decir, tienen una labor muy importante. Pero frente a la Procuraduría General de la Nación, pues yo ya les había dicho que la Procuraduría es la máxima autoridad disciplinaria, por lo tanto, frente a la Procuraduría, pues la Procuraduría tendrá poder preferente y prevalente frente a las personerías. El por qué quien les dicta la clase incluye, que generalmente no lo hacen quienes se autodenominan disciplinaristas, a la Superintendencia Notaria de Registro, porque en Colombia los notarios, aunque son particulares, no servidores públicos, que ejercen función pública, nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución política, por la importancia de su labor, ha decidido extenderle a instituciones propias del mundo del empleado público, no solamente el concurso, sino un régimen disciplinario, y como quien vigila la actividad notarial es la Superintendencia Notaria de Registro, quien vigila tradicionalmente tiene potestad sancionatoria, pero como la potestad sancionatoria del notario es el Código Disciplinario, General Disciplinario, y algunas disposiciones que aparecen en el Estatuto Notarial, pues obviamente quien aplica esa potestad es la llamada Superintendencia Notaria de Registro. Superintendencia que a su vez se le extendió dicha competencia, tratándose ya no solamente de los notarios, sino de los llamados curadores urbanos. Entonces, aquí tenemos un amplio margen de obrar, porque cuando hablamos de responsabilidad disciplinaria, el juez natural no es uno solo, sino tenemos varios en el ordenamiento jurídico colombiano. Ahora, la taxatividad sería la segunda garantía, la taxatividad de los sujetos disciplinables. Los sujetos disciplinables son los que son y son los que están en la ley. Yo no me los puedo inventar. Yo no puedo llegar a un sujeto disciplinable a través de interpretación analógica o extensiva. El Código General Disciplinario me establece que entre los sujetos disciplinables pues vamos a encontrar principalmente a los servidores públicos, que es lo que nos tiene sentados aquí el día de hoy. Eso quiere decir que está la clásica división entre miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales, entendiendo por miembros de corporaciones públicas las personas que hacen parte de órganos principales de la nación, departamentos y municipios, cuya función es deliberativa y a través de esa función deliberativa ejercen dos competencias: producir normas y ejercer control político sobre la rama ejecutiva del poder público. Eso quiere decir que son miembros de corporaciones públicas, congresistas, diputados en las asambleas departamentales y, por supuesto, también los llamados concejales en materia municipal. Ellos son sujetos disciplinables por ser miembros de corporaciones públicas. Ahora, los empleados públicos son la regla general en el Estado colombiano. Prácticamente todas las entidades que ejerzan función típicamente administrativa deben estar conformadas por empleados públicos, personas que están vinculadas a través de acto administrativo, de nombramiento,
que se posesionan para que ese nombramiento sea eficaz para que la relación jurídica nazca y cuya relación es legal y reglamentaria, es decir, que todas sus condiciones de empleo ya están previstas, predelimitadas en el ordenamiento jurídico. Contrario censo, tenemos a los llamados trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales son personas que tradicionalmente se encuentran vinculadas en empresas industriales y comerciales del Estado o en sociedades de economía mixta que tengan un porcentaje público en acciones superior o igual o superior al 90%. Esto porque la Ley 489 de 1998 establece de manera clara que esta clase de sociedades se asemejan en todo a empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo tanto, si se asemejan en todo, sus dependientes laborales serán trabajadores oficiales en estricto sentido. Pues bien, a todos estos miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales se extiende la ley disciplinaria porque ellos son especies de un concepto más amplio, que es el concepto de servidor público. Como el Código General Disciplinario no hace un esfuerzo por delimitar qué es servidor público, como por ejemplo en el ámbito del derecho penal, en donde hay una ampliación de este concepto, pues debemos acudir, uno, al 123 de la Constitución Política, que establece quiénes son los servidores públicos, y dos, a las normas de función pública que desarrollan dichos conceptos. Normas que, por otra parte, tengo que decirlo yo aquí, pues son preconstitucionales, porque después de la Constitución Política de 1991, pues realmente la única preocupación que tenemos o que hemos tenido, pues realmente es el tema de la carrera administrativa, más que de la recategorización de servidores públicos en estricto sentido. También son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan función pública. También son sujetos disciplinables algunos contratistas, principalmente interventores, consultores y asesores. Y también son sujetos disciplinables los gerentes de asociaciones o fundaciones donde tenga parte el Estado, o también son sujetos disciplinables los indígenas que administren recursos públicos. Así que la paleta de colores es muy amplia y cuando uno habla de ámbito disciplinario, pues no solamente está hablando de los servidores públicos, aun cuando ellos sean los principales destinatarios de la norma, por decirlo de alguna manera. Pero yo no podría tener una garantía sin temporalidades. Esa sería como la tercera, una potestad sancionatoria, perdón, sin una tercera garantía que es la temporalidad. Y aquí es importante establecer, pues, que hay una limitante en el tiempo. Hay un plazo que establece el ordenamiento jurídico para que la autoridad inicie un procedimiento disciplinario y lo culmine de manera satisfactoria. Cuando digo culminar de manera satisfactoria, quiere decir que aquí nos vamos a encontrar con que hay un acto administrativo que ya esté debidamente ejecutoriado. Por eso, la norma, la actual, la anterior sí tenía esa distinción, actualmente solamente hablamos de prescripción y la prescripción es el tiempo que tiene la autoridad para iniciar el procedimiento y culminarlo. La prescripción actualmente está en 5 años a partir desde el acaecimiento de la falta hasta la finalización del proceso. No obstante, lástima que no tengo aquí un tablero, pero obviamente si dentro de esos 5 años la autoridad profiere la decisión sancionando a Pedro y la notifica, no importa si la expidió en el año 1 o faltando 2 días para el año 5. Lo importante es que al expedir la decisión de primera instancia se interrumpe la prescripción. Al interrumpirse la prescripción, pues obviamente se está interrumpiendo porque se notificó un acto administrativo de primera instancia, porque se abre toda la posibilidad de interponer recursos en la vía gubernativa y si se interponen los recursos, automáticamente se habilita un plazo adicional para la resolución de los recursos. Es decir, se interrumpe la prescripción y habrán máximo 2 años para la resolución de esos recursos de la vía administrativa. Si no son resueltos, pues también habrá prescrito y el proceso disciplinario se nos va a caer por prescripción, porque todo lo que nosotros decidamos por fuera de los tiempos de la prescripción, nosotros debemos entenderlo como carente de competencia. De hecho, sería un acto administrativo de muy fácil demanda y, por supuesto, la consecuencia jurídica sería adversa para la llamada entidad pública o autoridad disciplinaria que haya tomado la decisión en estricto sentido. Entonces, claro, ahí ya nosotros tenemos esa variable, pero también yo debería decirles que no solamente es un tema de temporalidad, sino uniéndolo un poco con la clase de ayer, también debemos tener una garantía de procedimiento, porque el procedimiento pues garantiza el derecho de contradicción
el derecho de defensa. Para no extenderme mucho, porque ayer el tema era probatorio, el procedimiento 1 es de naturaleza inquisitiva, 2 siempre inicia de oficio, aun cuando la ley disciplinaria diga que inicia con una queja. No toda queja da lugar al inicio de un procedimiento disciplinario. El quejoso realmente lo que hace es colocar en conocimiento de la autoridad la potencial ocurrencia de una falta disciplinaria. De hecho, el quejoso no es parte, se considera un tercero. Otra cosa distinta es que tenga derechos de parte, entre otros, interponer recursos contra aquellas decisiones que sean absolutorias, como por ejemplo el archivo de una investigación o un fallo que absuelva de responsabilidad a la persona que está siendo investigada. Solamente hay un tercero cualificado que tiene la posibilidad de participar activamente durante todo el proceso, que son las llamadas víctimas en materia de derecho internacional humanitario y en materia de derecho internacional de derechos humanos, porque allí, y un poco cumpliendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha señalado que cuando el Estado hace una investigación inmersa en graves violaciones de derechos humanos, las víctimas deben participar de esos procedimientos administrativos oficiales del Estado a efectos de, uno, garantizar su derecho a la reconstrucción de la verdad, que es un derecho individual. Yo soy una víctima, entonces tengo derecho a saber qué pasó con mi familiar, pero también un derecho de carácter colectivo, que es el derecho a la memoria histórica. Entonces, ahí hay una especialidad. Ahora bien, cuando hablamos de procedimiento de naturaleza inquisitiva, lo tenemos dividido en dos fases perfectamente perceptibles, una fase de instrucción y una fase de juzgamiento. Recordemos que después de la sentencia Petru Rego versus Colombia, pues lo que implica es que el instructor sea diferente del juzgador. El instructor lo que busca es recabar pruebas al máximo para intentar determinar si hay elementos suficientes para imputar un pliego de cargos. Eso no para saber si hay responsabilidad. Recordemos también que desde un punto de vista jurídico, también podríamos nosotros señalar que allí se tendría que habilitar la posibilidad de rendir versión libre. Recordemos que la versión libre no es un testimonio, sino que es un mecanismo de defensa, y de hecho el ordenamiento jurídico señala que yo puedo rendir versión libre cuantas veces quiera hasta antes del fallo de primera instancia como investigado. Por lo tanto, recabar pruebas, tanto favorables como desfavorables, para determinar si hay elementos suficientes para imputar responsabilidad. Si no lo hay, esta fase de instrucción finalizaría con un archivo de la investigación, archivo que es equivalente a una decisión de carácter absolutorio y que por lo tanto impediría, salvo excepciones muy puntuales, que yo vuelva a reabrir una investigación por los mismos hechos porque estaría vulnerando la garantía del non bis in idem. También la otra variable puede ser que hayan elementos suficientes para imputar responsabilidad, con lo cual el instructor va a elevar un pliego de cargos que le va a pasar, por supuesto, a quien ejerce la labor de juzgamiento. Cuando nosotros tenemos un pliego de cargos, debemos cumplir con una garantía que es la llamada tipificación. Es decir, el pliego de cargos no puede ser vago, no puede ser etéreo, no puede ser abstracto, tiene que ser muy concreto. Por lo tanto, el pliego de cargos tiene que identificar a los presuntos responsables disciplinarios. El pliego de cargos tiene que establecer cuáles son las normas que se consideran objeto de vulneración, la falta disciplinaria, por decirlo de alguna manera, cuáles son los hechos que estamos investigando, los supuestos fácticos que nos llevan, por supuesto, a formular dicha acusación. Y tenemos que hacer, dirían los penalistas, un ejercicio de adecuación típica, los civilistas dirían subsunción normativa, y es explicar el cómo los hechos que estamos investigando se encuadran en la falta disciplinaria, hacer ese análisis o esa argumentación, los elementos probatorios que soportan la acusación y los elementos de tiempo, modo y lugar que puedan dar lugar, por supuesto, a graduar tanto el comportamiento como la conducta y, por supuesto, formular uno o varios cargos. Entre el pliego de cargos y la decisión final tiene que haber un principio que es el principio de congruencia. Eso quiere decir que solamente en la decisión final quedará constancia de todo aquello que se haya debatido procesalmente. No pueden haber elementos de carácter sorpresivo, pruebas que no hayan sido debatidas, argumentos jurídicos nuevos que no hayan sido objeto de contradicción, normas que no hayan aparecido anteriormente en el proceso, porque al ser sorpresivo rompe el derecho de contradicción y generaría nulidad del acto administrativo en estricto sentido. Una vez nosotros tenemos el pliego de cargos, lo que va a corresponder obviamente es correr traslado para que la persona que está siendo investigada ejerza su derecho de defensa, el cual puede hacerlo de manera directa, con independencia si es abogado o no, o acudir a un apoderado judicial, o si tenemos un disciplinado ausente o una persona que no quiere contratar, pero quiere una representación legal,
Dentro del procedimiento, nombrar un defensor de oficio. El ordenamiento jurídico habilita que sean los estudiantes de consultorio jurídico de los últimos semestres o años de la facultad, de las diferentes facultades de derecho del país. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tradicionalmente cuando estamos frente a un escrito de descargos. Pues en el escrito de descargos nosotros atacamos los hechos, los argumentos, las pruebas que presentó la administración, presentamos nuevos hechos, nuevos argumentos, presentamos nuevas pruebas que podemos llevar al proceso e incluso podemos pedir que se decreten pruebas de oficio. Cuando ocurre esto, pues la autoridad tendrá que pronunciarse sobre esas pruebas y tendrá que motivar si niega una, varias o todas las pruebas. La única motivación posible es que la prueba sea ilícita, la prueba sea ilegal, la prueba sea inconducente, la prueba sea impertinente o la prueba no sea útil para el proceso. Y frente a esta decisión, aunque sea un acto de trámite, procede recursos y particularmente el recurso de apelación, porque en el ámbito disciplinario colombiano nosotros garantizamos la llamada doble conformidad. Una vez esto ocurre, pasamos a un periodo probatorio donde se practican las pruebas, donde obviamente el juez también va a hacer, el operador jurídico va a hacer un análisis conjunto del acervo probatorio y se le traslada en una última fase al investigado a efectos de que él alegue de conclusión. ¿Por qué en esos procedimientos hay alegatos de conclusión? Porque también estamos aplicando un estándar de convencionalidad y es que el juez interamericano ha señalado que cuando el Estado eleva una acusación, el último en ser escuchado antes de la toma de la decisión debe ser la persona investigada. Y por eso actualmente tenemos alegatos de conclusión antes de que se cierre la instrucción, antes de que se cierre el juzgamiento e incluso en los llamados recursos de carácter administrativo. Pero esto es en cuanto al procedimiento, que es muy importante y que por supuesto es una garantía sin lugar a dudas fundamental. Pero también tenemos otra garantía que es el cómo estructuramos la responsabilidad disciplinaria, es decir, el ilícito disciplinario. Y esas garantías son la garantía de tipicidad, la garantía de antijuridicidad, que aquí en Colombia la llamamos ilícito sustancial, y la llamada garantía de culpabilidad. La tipicidad está relacionada directamente con el principio de legalidad. La autoridad administrativa solamente puede hacer aquello que el ordenamiento jurídico lo ordena. Y esa legalidad, a su vez, tiene una regla jurídica que es la tipicidad. Y es solamente puedo hacer lo que el ordenamiento jurídico me ordena, pero en materia sancionatoria / disciplinaria, yo solamente puedo sancionar por comportamientos que estén previstos de manera previa en una norma de contenido legal o de carácter legal, dice la Constitución Política. Por lo tanto, no es simplemente un principio abstracto. La tipicidad es una regla de juego. Es algo que podemos exigirle a la autoridad administrativa. No es una regla, no es una disposición normativa abierta que admita diferentes interpretaciones. Al contrario, es cerrada. Es decir, para que usted a mí me juzgue, el comportamiento que describieron como falta disciplinaria tendría que haber sido previsto de manera anterior a dicho comportamiento, dicha conducta, por una norma que tenga rango legal. Claro, eso pareciera apelar solo a la irretroactividad de las normas, pero lo cierto es que, al igual que ocurre con el ámbito del derecho penal, nosotros aquí podríamos de esa tipicidad derivar varias subreglas. La primera subregla es la subregla de la ley estricta, la segunda es la subregla de la ley previa y la tercera es la subregla de la ley cierta. En cuanto a la ley estricta, lo que nos dice la norma de manera particular es que obviamente aquí nosotros nos vamos a encontrar con que es el legislador quien tiene que prever el régimen disciplinario. Hay una reserva de ley. En términos generales, nosotros lo hemos cumplido. Es decir, cuando uno revisa el ámbito disciplinario colombiano, hace mucho tiempo el reglamento dejó de ser protagonista porque el proceso disciplinario está determinado en una ley. Las sanciones son las que son y son las que están en la ley. Los criterios de adecuación de la conducta o los criterios de adecuación de la sanción también los ha previsto el legislador. Y podríamos decir que en su mayor parte las faltas disciplinarias gravísimas también tienen una tipificación que apelan de manera muy fuerte a ese principio de reserva de ley. No obstante, cuando hablamos de faltas disciplinarias ya no gravísimas, sino de faltas disciplinarias sobre todo leves y graves, allí pareciera que el principio de reserva de ley se flexibiliza y se flexibiliza mucho. Porque en la vida real no tenemos un catálogo de faltas, sino lo único que decimos es, por ejemplo, que será falta disciplinaria incumplir las funciones propias de su cargo, lo cual implicará
que obligatoriamente y de manera general la ley disciplinaria está utilizando una técnica que teóricamente el derecho penal utiliza de forma excepcional, que es la llamada norma de remisión o norma en blanco. Para yo entender si Pedro incumplió una función propia de su cargo, no me basta con ver el Código General Disciplinario, sino que tengo que remitirme al manual específico de requisitos y funciones o al contrato de trabajo, si fuera trabajador oficial, para determinar cuál es el contenido obligacional de ese empleo público, de ese contrato de trabajo y determinar si algunas de esas obligaciones se han incumplido o no. Por eso decimos que es una norma incompleta. Claro, la pregunta del millón es, ¿esto es violatorio de la reserva de ley y por lo tanto esto es absolutamente inconstitucional? No, la jurisprudencia, de hecho, de la Corte Constitucional ya ha tenido oportunidad en señalar que esto es normal en ámbitos de la administración pública por muchas razones. La primera de ellas, pues porque estamos frente a un aspecto técnico, es decir, sería inviable pedirle al legislador que me diseñara todos los manuales de funciones de las entidades públicas en mi ejemplo. Dos, porque son temas que ameritan cambios rápidos y que no pueden estar sometidos a las dinámicas de los debates políticos. Cambiar un manual de personal se convertiría en una odisea si tuviera que pasar por manos del legislador. Y es una herramienta de gestión de personal que tiene que cambiar y tiene que ser mutable de acuerdo a las necesidades que tenga la organización para enfrentar el objeto misional que le corresponda. Y también, pues, porque sería impráctico. La palabra impráctico no existe, pero es para que ustedes me entiendan. Por una sencilla razón, y es que el código disciplinario, pues, se me convertiría en una estantería de libros que no cabrían en este apartamento, pues porque toda función de todo manual de funciones tendría que convertirse automáticamente en un artículo dentro del Código General Disciplinario, lo cual no tiene sentido. Un poco lo que el legislador ha venido estableciendo y sobre todo la Corte Constitucional es que lo importante es que desde la ley yo sepa en qué consiste la prohibición. ¿Sí? Yo sé que debo cumplir mis funciones. Lo que hace realmente el manual de funciones es decirme qué funciones debo cumplir. En palabras de un penalista es más un elemento descriptivo y normativo del tipo, pero no me está precisando con exactitud la falta, porque si yo miro solo el manual de funciones, ahí no hay faltas, hay un catálogo de tareas. ¿Cuál es la falta? Incumplir la función. Y eso ya lo dijo el legislador. Por lo tanto, simplemente estamos completando la disposición de carácter legal, aun cuando la remisión no se haga a otras leyes, sino se haga incluso a actos administrativos o contratos si estuviéramos frente al mundo del llamado trabajador oficial. La otra garantía es la garantía de la ley previa. Todos en materias de sancionatorias sabemos que las leyes se aplican hacia el futuro y que por lo tanto si yo prefiero una ley, en principio no puede abarcar situaciones que se hayan generado en el pasado. Eso es lo que tradicionalmente se establece. Esto es cierto. En materia sancionatoria se sigue diciendo que las leyes rigen hacia adelante, jamás para abarcar situaciones anteriores. No obstante, el jamás, pues es un jamás muy relativizado, porque obviamente la irretroactividad de la norma admite una excepción a través del llamado principio de favorabilidad. Es decir, si en Colombia nosotros tenemos una ley posterior que es mucho más beneficiosa que la ley que en su momento se tenía que aplicar para el caso en concreto, para la falta disciplinaria que cometió Pedro, en este caso la ley posterior se aplicará de manera retroactiva, es decir, cobijará situaciones anteriores. Es una excepción a la retroactividad. Claro, quiere decir que hay un conflicto de normas en el tiempo. La pregunta del millón es si esto se aplica desde el punto de vista solamente sustancial, es decir, cuando lo que es falta deja de ser falta, cuando usted disminuye, por ejemplo, las consecuencias de una sanción. Eso pasó mucho con el Código General Disciplinario. Ahora hay inhabilidades que no pasan de 5 años, cuando antes las anteriores eran de 1 a 20 años todas. Ahora, digamos que las inhabilidades, dependiendo cuál es la falta disciplinaria, puede variar en cuanto a los máximos y eso es mucho más beneficioso que la norma anterior. Entonces, ahí es donde tradicionalmente digo, sustancialmente, la jurisprudencia me ha dicho, listo, aplíquelo. Pero si lo que cambia es la norma procesal, pues ahí yo les diría hay que tener pendientes 3 vectores. Vector número 1 es un conflicto de normas. Por lo tanto, si el legislador me ha resuelto el conflicto, la discusión no tiene sentido. Por ejemplo, si el legislador en el Código General Disciplinario
trae un régimen de transición que establece que si para el momento de entrada en vigencia del código ya se había proferido pliego de cargos, tiene que seguirse aplicando la ley 174. Por lo tanto, no hay conflicto, el legislador ya me lo dijo. El legislador me dijo, solo aplicas procesalmente esta nueva norma en aquellos supuestos en donde en su entrada en vigencia todavía no se hubiera proferido el pliego de cargos. ¿Listo? Ya me dio la regla de juego. Por lo tanto, la favorabilidad solamente se predicaría en normas procesales cuando no haya normas de transición. Bueno, en algún momento se dijo no, porque las normas procesales son normas de orden público y por lo tanto esas normas de orden público tienen que regir siempre hacia adelante y no queda bien que apliquemos retroactividad. No obstante, la jurisprudencia, incluso en materia penal, señaló que pues esto era incongruente porque si la nueva norma lo que hacía era ampliar el derecho de contradicción y defensa, ampliaba un derecho fundamental y por lo tanto el principio de favorabilidad debía, por supuesto, aplicarse al máximo. La otra garantía es la garantía de la ley cierta, y esto yo lo dividiría como en dos ítems. Lo primero es la obligación tanto para el legislador cuando regula un comportamiento, y lo segundo es la obligación que se requiere frente al operador jurídico. Frente al legislador, usted no puede utilizar fórmulas, señor legislador, en una falta disciplinaria que sean vagas, que sean etéreas, que sean imprecisas. Eso está prohibido en el ordenamiento jurídico colombiano. No lo haga. Por ejemplo, en el anterior Código Disciplinario de la Policía Nacional se establecía que era falta disciplinaria atentar contra la moral social. Y era además falta disciplinaria gravísima, que ameritaba destitución e inhabilidad. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Esto es contrario a la norma constitucional, pues porque, discúlpeme, ¿qué es la moral social? ¿Según quién? Porque lo que piensa Pedro no es lo mismo que piensa Jorge Iván. Lo que es moral para Pedro no lo es para Jorge Iván. Y por lo tanto, bajo esa lógica, para la Corte Constitucional, admitir esa clase de términos implicaría que es una falta muy indeterminada, porque dependerá de si hay falta o no de las creencias, de la interpretación subjetiva del operador y no de la descripción objetiva de la ley. También se le ha dicho al legislador, ojo que cuando usted regula faltas disciplinarias, usted no puede, dice el principio, usted no puede incluir comportamientos que desborden, sean desproporcionados, me refiero, que desborden la finalidad que usted persigue. Es decir, yo regulo temas relacionados con el objeto y es que funcione bien la administración. Todo aquello que esté por fuera de esa finalidad, pues no es constitucional. De nuevo, el código anterior de la Policía Nacional, el disciplinario, el que fue derogado en su momento, nos trae un ejemplo maravilloso. Allí se decía que era falta disciplinaria gravísima mantener relaciones sexuales dentro y fuera de la institución, aun cuando el policía se encontrara en permiso, franquicia o uso de su tiempo libre. Por supuesto, esta norma, yo creo que fue un error del legislador, pero esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, porque la Corte, con muy buen tino, entendió que lo que ocurre en el tiempo libre del policía, esté o no esté dentro de las instalaciones, porque recordemos que hay muchas casas fiscales donde ellos viven con sus familias y por lo tanto tienen su intimidad, desborda el derecho disciplinario. Usted se está inmiscuyendo en la intimidad del policía. Eso no tiene nada que ver con las necesidades del servicio o con el correcto funcionamiento de la administración, con lo cual es inconstitucional. Desde el punto de vista del operador, tenemos que hacer el mismo ejercicio. Lo que nosotros estamos investigando tiene o no tiene relación directa con lo organizacional. Pues respuestas hay muchas. El ejemplo del policía que está en uso de su tiempo libre y está bailando en una discoteca borrachito, pero no tiene ni uniforme, ni pistola, ni nada que lo identifique, pues es que yo no puedo vincular ese acto al servicio, por más de que a mí me parezca o no me parezca, y yo no debería estar sancionándolo. Cosa diferente si encontramos a un policía en estado de embriaguez con el uniforme y con el arma, pues porque allí yo puedo vincularlo al servicio. Es un poco la construcción teórica que tradicionalmente se realiza desde el derecho administrativo. La otra garantía es la garantía de la ley, es la garantía de la ilicitud sustancial o la antijuridicidad. Este es tal vez de los conceptos más enrarecidos por parte de la doctrina. Yo soy muy crítico de la manera en cómo se ha elaborado. Yo creo en el derecho positivo y creo que son las normas las que me dan a mí la respuesta.
Creo que al final del día el derecho penal es de donde todos bebemos. Otra cosa distinta es que el derecho administrativo matice esos principios. Entonces, en clases, generalmente en la universidad donde dicto derecho sancionatorio, yo lo que les digo es ubiquémonos en los dos extremos para determinar dónde encontramos el derecho disciplinario. En el derecho penal, un comportamiento para que se considere antijurídico debe tener dos condiciones. Una formal, antijuridicidad formal, que mi comportamiento sea contrario a una norma jurídica, que con mi conducta yo esté contradiciendo una norma, cometiendo un delito para que me entiendan, pero no basta esto porque el derecho penal requiere un resultado, o bien que yo lesioné un bien jurídico de manera efectiva, o si estamos frente a delitos de peligro, que ese bien jurídico no estuvo lesionado, pero yo lo puse en riesgo. Y el resultado es poner en riesgo, y no es un riesgo abstracto, sino es un riesgo concreto. Si nosotros trasladáramos esto al derecho administrativo sancionatorio, cuando Juan se cruza el semáforo en rojo, tradicionalmente de manera automática le podrían imponer un comparendo, con independencia de si Juan considera que no hubo nadie a punto de ser atropellado, que la calle estaba absolutamente sola, es decir, que incluso él rebajó el nivel de velocidad, pues porque realmente en el ámbito del derecho sancionatorio administrativo, como lo relevante es el cumplimiento de deberes, pues la sanción es absolutamente preventiva, no, lo siguiente, es decir, lo que yo pretendo sancionando a Juan es evitar que otros incumplan el ordenamiento jurídico que regula el sector, en este caso tránsito. Por lo tanto, para mí, el incumplimiento de la norma como administración no es formal, es sustancial y por ello amerita el castigo. ¿Dónde se encuentra el derecho disciplinario? ¿Se parece al derecho penal o se parece? Pues es un sancocho, y perdónenme la expresión. Nuestro legislador en algunas oportunidades le ha dado las connotaciones del derecho penal. Hay muchas faltas disciplinarias de carácter gravísimo que requieren resultado. El que pierda, daño y extravíe, pues es que si no perdió, no dañó o no extravió un bien del Estado, no es esa falta disciplinaria. Será otra, pero no es. Cuando a mí me remiten al Código Penal, será falta disciplinaria todo comportamiento descrito como delito en el Código Penal a título doloso en ejercicio de sus funciones. Pues perdóneme, si me remitieron al Código Penal, debo constatar que los elementos del delito están, incluyendo el resultado. Con lo cual no es cierto lo que dicen los doctrinantes, que es que tenemos aquí una diferencia sustancial con el derecho penal. Pues depende. A veces me parece al del semáforo, porque estamos en Colombia y los sancochos es lo que tienen, son un revuelto. Y allí, por ejemplo, si Pedro no avisó, no advirtió que estaba sometido o que se generaba un impedimento y se quedó callado, con independencia de que la administración se haya dado cuenta de manera posterior, que hayan retirado a Pedro del asunto del caso, que hayan retrotraído las actuaciones, lo cierto es que ese incumplimiento de Pedro ya tiene la suficiente potencialidad para generar una afectación en la organización. Se parece al del semáforo. Y al tener esa potencialidad, pues no me queda de otra, debo sancionar. Pero, ¿eso quiere decir que todo es como el semáforo, que no se requiere un resultado? No, porque el mismo código disciplinario establece que hay faltas cometidas, contravenciones contra las normas de juego, que son tan leves que no afectan la organización y que por lo tanto no meritan sino un llamado de atención verbal, que no es una sanción. Pensemos que Jimena llegó tarde hoy, faltando media hora, no, a la media hora del inicio de su jornada laboral. Pero Jimena tiene todo el día. Jimena es una muy buena trabajadora. Es decir, no vale la pena desgastar el aparato disciplinario. Basta con decirle, Jimena, porque llegó tarde, no lo vuelva a hacer. Es decir, para eso están otros dispositivos. Eso quiere decir que sí hay faltas de bagatela. ¿Cuántos de aquí no han tomado una hoja para escribir algo, un lapicero de la entidad pública? Pues si fuéramos estrictos todos estaríamos sancionados y además sería falta gravísima, pues porque es un peculado por uso indebido, en estricto sentido. Pero es un comportamiento tan nimio para la organización, tan débil, que no amerita, en este caso, el despliegue del operador disciplinario en estricto sentido. En todo caso, y yo siempre lo he sostenido y lo sostendré en mis escritos, la ilicitud sustancial implica que el operador jurídico haga una reflexión de cómo el comportamiento de la persona que estamos investigando afecta materialmente a la organización. Porque sin esa reflexión yo creo que falta un elemento de la responsabilidad. Estoy convencido de que es una carga argumentativa
en la cual estamos fallando mucho y que debe hacerse, cómo el comportamiento de Pedro incide en la organización. Y por último tenemos el principio de culpabilidad. La culpabilidad implica que está proscrita la responsabilidad objetiva. Recordemos que aquí hay presunción de inocencia. La carga de la prueba le corresponde al Estado, quien deberá demostrar no solamente la existencia fáctica del hecho que constituye falta disciplinaria, sino adicionalmente el elemento subjetivo de la responsabilidad, culpa o dolo. Por lo tanto, aquí no hay responsabilidad objetiva. La definición de dolo y de culpa es la misma que nosotros tenemos en el Código Penal. No cambia. El dolo implica que yo me represento un resultado. Sé que mi comportamiento es contrario al ordenamiento jurídico y aún así despliego acciones positivas u omisivas para obtener ese resultado no deseable. Yo lo busco, yo lo persigo ese resultado. Por eso es una conducta dolosa. La culpa, pues es una infracción al deber objetivo de cuidado. Yo no quiero el resultado, pero en el ejercicio de mis funciones, yo soy displicente, soy negligente, soy imprudente, soy imperito, y eso genera que obviamente incurra en una falta disciplinaria. Claro, lo que está diciendo el conferencista es que tenemos que aplicar a rajatabla las construcciones del derecho penal y traerlas al derecho disciplinario. No, lo que estoy diciendo es que hay unos conceptos de dolo y culpa que son iguales. Ahora bien, el cómo se aplican esos conceptos sí es diferente, porque mientras el derecho penal en esencia exige dolo, es decir, es muy raro el comportamiento que no exija dolo como máximo grado de culpabilidad, en materia de derecho disciplinario me basta el descuido. En materia de derecho disciplinario me basta el error, la negligencia, la imprudencia, la impericia para que haya falta disciplinaria. Yo no requiero el dolo. El dolo no es un elemento consustancial al análisis de la responsabilidad, como sí ocurre en la mayor parte de delitos del derecho penal. Entonces, esto ya es una diferencia gigantesca. Pero también hay otra diferencia. Nosotros graduamos la culpa. Nosotros, la culpa no es una. La culpa puede ser leve, la culpa puede ser grave o la culpa puede ser gravísima. La leve es importante porque no genera responsabilidad, porque son descuidos menores. Es el equivalente a aquello que dice el Código Civil es el vector de comparación de la persona más dirigente en el cuidado de sus negocios más importantes. Por lo tanto, es un descuido tan pequeño que no amerita que yo genere el aparato disciplinario, que mueva el aparato disciplinario. Ahora bien, la culpa grave, pues el parámetro de comparación es una persona en condiciones de normalidad, el buen servidor público. ¿Qué haría Pedro si estuviera sentado en ese puesto de trabajo con los mismos recursos, el mismo conocimiento, el mismo personal? Si la respuesta es Pedro no tenía otra salida, pues es que no hay culpabilidad. Es decir, no importa si es Pedro o Juan, siempre el que se sienta allí se encuentra unas limitantes institucionales que le impiden cumplir la norma. Por ejemplo, en Colombia se dice que celebrar contratos de prestación de servicios para encubrir relaciones laborales es falta disciplinaria gravísima. ¿Cuántos hospitales no funcionan en Colombia a punta de esos contratos? Muchísimos. ¿Sancionamos a todos los gerentes? Pues no. No importa que sea Patricia o sea Marta o sea Jorge Iván, porque cualquiera de ellos va a llegar y se encuentra con una realidad institucional que desborda cualquier capacidad de intentar formalizar una planta personal, sobre todo en municipios que son muy pequeños y tienen muy pocos recursos. Así que el parámetro de comparación es, ¿y usted qué haría? Es decir, usted, alguien con sus mismas condiciones, tendría la posibilidad tendría la posibilidad de actuar de forma diferente. Si la respuesta es no, pues no hay responsabilidad. Y lo gravísimo, pues es que sí lo están comparando usted con la persona más displicente, más negligente, la más descuidada, y por lo tanto esa comparación, pues lo que apareja, lo que trae, sin lugar a dudas, es obviamente responsabilidad pues grave, ¿no? Porque es que usted es el más descuidado, usted fue tan displicente, usted fue tan imprudente, es decir, que casi que se acerca al dolo. Y de hecho, el tercer componente es que estos grados de culpa me permiten a mí graduar el comportamiento. No es lo mismo actuar con dolo que con culpa grave, porque la falta puede ser o grave o gravísima, dependiendo, o leve, dependiendo también del grado de culpabilidad. Y también tener esta escalera de dolo, culpa gravísima, culpa grave, también implica la posibilidad de graduar la sanción, es un criterio de graduación de la sanción. Y allí se encuentra pues su principal diferencia con el ordenamiento jurídico. Como ya ha pasado más o menos una hora,
Ya con esto finalizaría, ya les di muchas de esas garantías que deben acompañar al operador disciplinario y pues si hay preguntas, por supuesto, estoy dispuesto a escucharlas y a responderlas. Gracias, doctor Jorge Iván, por compartir su tiempo, su conocimiento, su experiencia con nuestra comunidad de defensores y defensoras del Estado. Sabemos que está corto de tiempo el día de hoy, de manera que vamos a hacer unas cuantas preguntas. Miriam Velázquez escribió, si el que comete la falta es un integrante del Comité de Control Interno Disciplinario, ¿se debe enviar a la Procuraduría? No, se debe enviar a la Procuraduría cuando es la persona que tiene la competencia en estricto sentido. Es decir, cuando es el jefe de control interno disciplinario o el instructor, porque también queda por fuera ya del rango de posibles personas que pueden ser controladas. Otra cosa distinta es determinar si por trabajar en esa dependencia de oficina podría haber alguna clase de impedimento respecto de quien adelanta el proceso disciplinario. Pero en otra capacitación ya les señalé que para que esto fuera posible, pues tendríamos que enmarcarnos en una de las causales de impedimento, recusaciones o conflictos de intereses. En ese caso no va a la Procuraduría, en ese caso lo que tendríamos que hacer es nombrar un funcionario ad hoc que se encargue de ese juzgamiento en estricto sentido. La Procuraduría puede meter, entre comillas, me refiero, la Procuraduría puede asumir cierta competencia en aquellas entidades públicas que por su presupuesto, su realidad organizacional, no hayan podido asegurar la división entre instrucción y juzgamiento. De tal manera que si eso ocurre en alguna entidad pública, la instrucción la asume la entidad y el juzgamiento lo puede llegar a asumir la Procuraduría General de la Nación. Excelente. Luis Francisco Rojas pregunta, si una alcaldía de sexta categoría no tiene control disciplinario interno, ¿la personería podría asumir de manera directa la investigación disciplinaria por poder preferente? La personería siempre va a poder asumir la investigación porque tiene poder preferente, por supuesto, pero allí, digamos, hago dos acotaciones. La acotación del deber ser, que no necesariamente se acompasa con la pregunta que me hicieron, que probablemente es el ser. Tendremos municipios que no tengan esta oficina, pero es obligatorio tenerla, no es una opción. Por lo tanto, así como debemos tener oficina de control interno de gestión de manera obligatoria, debemos tener a alguien que ejerza la competencia disciplinaria. Ya me extiendo en ese punto de forma particular. Con independencia de que exista o no exista, siempre la personería va a poder asumir, bajo esa lógica preferente, prevalente, la personería podrá asumir ese control. Cuando uno revisa las posibilidades organizacionales, porque pues, la ventaja aquí es que los profesores que dictamos no sabemos solo de la materia, sino somos administrativistas en general, la función pública en su momento con la Procuraduría, una circular conjunta, señalaron que las entidades públicas pueden tener variables, es decir, dependiendo el dinero, dependiendo el número de procesos, la complejidad de los procesos. Entonces, tenemos entidades públicas, por ejemplo, para quien hace la pregunta, la DIAN. La DIAN tiene una oficina de control interno disciplinario con una cantidad de abogados que sustancian y por lo tanto es un área funcional. Esto por el tamaño de la DIAN, por la complejidad, por muchas cosas. Hay entidades públicas que basta con que en su planta personal tengan un empleo público directivo que se llama jefe de control interno disciplinario. Porque ya dijimos que el juzgamiento lo podemos dar al jefe de la oficina jurídica o al secretario general si es abogado, por supuesto, porque se requiere que sea abogado. Esa es otra posibilidad, porque no hay tantos procesos disciplinarios en esta entidad. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad pequeña, entonces no requiere una infraestructura igual a la que tiene la DIAN. Pero luego tenemos otra posibilidad, que es la que generalmente ocurre en municipios donde no hay dinero, y es, no puedo tener un empleo en la planta, pero sí puedo asignarle esa función a un directivo, siempre y cuando sea abogado. Y eso es importante que lo sepamos porque la ley disciplinaria me exige que sea abogado. Entonces, ¿es obligatorio tener autoridad disciplinaria interna? Sí. ¿Es obligatorio tener un empleo público, tener una oficina? No. Incluso cuando hay pocos recursos, podemos tener a un directivo que es directivo, pero al mismo tiempo ejerce funciones de control interno disciplinario. Excelente, doctor Jorge Iván. De hecho, esa era otra pregunta que nos estaban haciendo, si era obligatorio tener esa autoridad disciplinaria interna y si debía ser abogado o no, tal como usted lo ha resuelto y lo ha mencionado en este momento. Vamos a resolver entonces la última pregunta de Aimer Muñoz. Él escribe, ¿en qué eventos concretos se aplica el régimen disciplinario a contratistas de prestación de servicios, doctor Jorge Iván? Bueno, ahí yo voy a opinar lo que yo creo, ¿no? En mi opinión, los contratistas de prestación de servicios no son sujetos disciplinables, en mi opinión.
Y aquí sí, a diferencia de otras respuestas en las que son muy contundentes. Mi opinión, ¿por qué? Uno, porque es taxativo y restrictivo lo que dice la norma. La norma nunca me dice contratistas de prestación de servicios. La norma me dice asesores, consultores e interventores. Es decir, que si yo soy un contratista de prestación de servicios que ejerce asesoría, en las funciones de asesoría podría ser sujeto disciplinable. Yo creo que si la norma no lo dice, no existe para el derecho disciplinario y que las responsabilidades, por lo tanto, de un contratista de prestación de servicios tiene una actividad logística, asistencial, operativa, porque es que son, en el contrato de prestación de servicios caben muchas posibilidades, pues es un tema contractual, no es un tema disciplinario. Ahora bien, lo que dice Jorge Iván Rincón, que yo lo puedo sostener doctrinalmente y puedo pelearme y darme esa pelea doctrinalmente, no necesariamente es lo que opinan las Procuradurías Regionales y la Procuraduría General de la Nación. Resulta y pasa que cuando se define en el Código General Disciplinario quién es sujeto disciplinable y se habla de los particulares que ejercen función pública, se establece cómo se puede llegar a ejercer esa función pública o función administrativa, bien sea porque la ley lo otorga directamente, bien sea porque se otorga a través de contrato, a través de fórmulas contractuales, o bien sea porque se hace también a través de acto administrativo. Entonces, ¿qué han dicho? Pues primero, los contratistas hacen labores parecidas a las de los funcionarios. Y segundo, pues la norma me dice que por contrato también se puede. Yo creo que es una interpretación errónea por muchas razones. La primera de ellas, el contratista no deja de ser un colaborador de la administración pública, no un particular que ejerce funciones públicas. La segunda es que decir esto implica habilitar el uso de contrato de realidad, implica hacer un reconocimiento que creo que le queda mal a la autoridad disciplinaria hacerlo, porque es invitar a que el contratista se equipare al servidor público. Y esa equiparación jurídicamente no es viable de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y a toda la jurisprudencia de contrato de realidad que precede el comentario que está haciendo el profesor. Entonces, ahí hay una preocupación que para mí es evidente. Y la tercera razón es que sí, a través de contrato yo podría trasladar una función administrativa, pero siempre y cuando el legislador diga que lo puedo hacer a través de contrato. Entonces, el legislador lo ha dicho, el interventor es un contratista, pero el legislador ha dicho que ejerce una función administrativa. El legislador lo ha dicho, sí, en la 489 con los convenios que se regulan para traslado de función administrativa a través del convenio de la 489. Pero el legislador jamás dijo que el contrato de prestación de servicios que servía para el adelanto de actividades relacionadas con el funcionamiento de una entidad pública fuera un traslado de la función en la cual apoyaba, lo cual, perdónenme, implica hacer una interpretación analógica y extensiva que está prohibida en el ordenamiento jurídico. Pero aquí quiero ser claro que es una opinión crítica de quien les habla, porque la Procuraduría tiene otras opiniones cuando inicia procesos disciplinarios. Muy bien, con esto llegamos al final. Agradecemos al doctor Jorge Iván Rincón por su participación en esta sesión. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Les invitamos a continuar participando en todas las actividades de nuestra comunidad jurídica del conocimiento. Que tengan un lindo día.